Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, que al reconocer por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A todos nuestros fieles difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y venga para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Sus almas y todas las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Bueno, creo que me toca hablar de la oración de Jesús en la cruz. Pero miren, es verdad que no entenderemos la oración de Jesús en la cruz si no vamos al comienzo de su pasión, que es la última cena. Porque tenemos que darnos cuenta de varias realidades. Primera, ¿quién es Jesús? Porque si no, no vamos a entender nada de su oración, ni de su pasión, ni siquiera casi de su vida. Jesús es Dios y hombre. Es decir, tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene sensibilidad. Es decir, un yo divino. Tú insultas a Jesús, ¿a quién estás insultando? A Dios. Tú le pegas una torta a Jesús, ¿a quién se la estás pegando? A Dios. Porque Él es Dios. Es cierto que tiene algo que Dios no tiene. Sensibilidad. Porque Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu puro. Claro, pero Jesús es verdadero hombre. Por eso tiene sensibilidad. Pero claro, tiene una sensibilidad muy especial. Es hombre perfecto. Nosotros tenemos una sensibilidad herida por el pecado. Y nuestros dolores, muchas veces, pues sabemos que hay gente que tiene mucha capacidad de sufrir, gente que sufre por nada, pero la capacidad de sufrir de Jesús es increíble. Un desprecio le rompe el corazón, porque es un desprecio a Dios. Y claro, dándonos cuenta quién es Jesús, también nos tenemos que preguntar, ¿y por qué Jesús ama? Y más en el mundo que le ha tocado vivir. Que todos sabemos un poco, por lo menos nos suena la época de Jesús, los romanos, los abusos, no sé, decimos que somos modernos. Miren, el aborto en aquella época existía peor que ahora. El maltrato a las mujeres, vamos, ni se lo cuento. Categorías de personas, de primera, de segunda, de cuarta y de quinta, vamos, era la orden del día. Incluso, es curioso, una mujer, cuando tenía un niño, le decía a su marido, oye, ¿podemos tener el niño? Y el marido podía decir, mira, no. ¿Qué hacía? En los pueblos, ¿qué se hace con los animales cuando no se quiere? Se les mete en un cubo de agua para que se ahoguen. Eso se hacía con los niños.
se los quitaban de encima. Jesús viene, se hace hombre en una sociedad así. Claro, lo que nos tenemos que dar cuenta es que Jesús viene a redimirnos del pecado. No viene a crear ONGs. No viene a que nos llevemos bien. Eso es secundario. Si no tenemos claro que Jesús viene a redimirnos del pecado, no entendemos nada. Incluso usaremos a Jesús para lo que a nosotros nos conviene. Eso suele ser muy normal entre los cristianos de hoy en día. El que le gusta atender enfermos, o Jesús se dedicaba a los enfermos. Lo excluimos de otras cosas. Y si nos damos cuenta, Él dice, esta es mi sangre derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Como Jesús, continuamente, su misión es acabar con el enemigo. Por eso llama la conversión. Por eso denuncia el pecado. ¿Alguien te ha condenado? No. Vete y no peques más. Jesús, en la última cena, comienza su misión. Y es, incluso teníamos que preguntarnos, ¿por qué Jesús ama? Porque es amado. Se siente feliz porque es amado por el Padre. Jesús se hace uno con el Padre. Vive unido continuamente al Padre. Él no se puede separar del Padre. Lo que he visto al Padre os lo doy a conocer. Él es un obsesionado del Padre. Y como se sabe tan amado por el Padre, vive con libertad, vive con paz, vive con confianza, vive con abandono. Si ustedes se dan cuenta, nosotros muchas veces empezamos al revés. A ver, ¿cómo confío en Dios? A ver, ¿cómo me abandono a Dios? No, es que hay que empezar por el amor. Miren, siempre suelo decir que la persona que disfruta en una familia, hasta que no lo estropeamos, claro, que normalmente cada vez lo estropeamos más pequeños, son los niños. Si ustedes se dan cuenta, un niño no se anda preguntando, ¿mi papá me echará de casa? ¿Mi mamá me dará de comer? ¿Pagarán la luz? No, el niño se deja amar. Y el niño, como se sabe amado, ama. Ese es Jesús. Por eso Jesús dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y partiendo de ese amor, comienza el trido pascual, la última cena, donde Jesús ya comienza a hacer la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y en ese camino vemos cómo Jesús dice, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que se derrama por vosotros. Lo bonito de estas palabras es darnos cuenta, esto es mi cuerpo. El cuerpo, para los judíos, es algo vivo, no es algo muerto. No sé, cuerpo no es decir, bueno, cojo, yo qué sé, un cacho filete. No, el cuerpo es de una persona. Esa frase nos está hablando ya, esto es mi cuerpo, presencia. Jesús está resaltando la presencia de la Eucaristía, que se entrega por vosotros, que se entrega. ¿Qué está hablando? Sacrificio. Porque el amor es entrega.
El amor es sacrificio. Y el amor por vosotros. Alguien, personas. Presencia, sacrificio por nosotros. Esa frase de la consagración nos está dando la clave de lo que va a suceder en los próximos días. Incluso hay alguien que lo está experimentando, y es Judas. Judas está experimentando el amor de Jesús hasta el último momento. Si ustedes se recuerdan, estos días hemos oído cómo en la última cena le preguntan a los apóstoles: oye, ¿quién te va a entregar? Y Jesús dice: al que le dé este trozo de pan untado. Según el ritual judío, entregar un trocito de pan untado a alguien quiere decir que este es mi mejor amigo, que es la persona más íntima que yo tengo, en la que yo confío. Por eso los apóstoles no le cogen, porque según el ritual judío, dicen: ¿cómo va a entregarle? Si este es el más, con el que más confianza tiene. Claro, es curioso cómo Jesús, hasta el último momento, a Judas le está manifestando su amor. ¿Y quién empieza a ser el discípulo amado? San Juan, que está reclinado sobre su pecho y está escuchando el amor que Jesús tiene a Judas. Desde ese momento en el Evangelio se empieza a mencionar a Juan como el discípulo amado, porque ha oído, con su oído. Él ha experimentado el amor del corazón de Jesús hacia una persona que le va a traicionar. Este es el amor que Jesucristo nos tiene, el de darse en sacrificio por cada uno de nosotros, por amor. Y Jesús sale de la última cena. Sale pues como esa persona que se va a enfrentar a su mayor reto. No se podríamos decir pues como ese atleta, que no hay nada que se le ponga en medio, o como ese guerrero que va a la lucha. Y sale hacia la siguiente fase, el huerto de los olivos. ¿Y a quién escoge para estar con él? A los que han estado en el monte Tabor, a sus tres preferidos, Pedro, Santiago y Juan. Él quiere que del monte Tabor, donde han experimentado al Dios, al hombre Dios, ahora experimenten al hombre que sufre, al hombre que está desconcertado, al hombre impotente por lo que va a suceder. Jesús, en el huerto de los olivos, se adentra él solo, deja a los apóstoles fuera. Dicen, sobre todo, es verdad que posiblemente me voy a meter en líos, porque es cierto que teológicamente hay muchas cosas que no se entienden y se van entendiendo por revelaciones de místicos. Dicen que el peor calvario que Jesús ha pasado no ha sido en la cruz, ha sido en el huerto de los olivos, donde ha sido su verdadero martirio. ¿Por qué? Miren, Jesús primero se adentra, él solo, podríamos decir, en el templo, para estar con su Padre. Y él tiene una misión, que es acabar con el mal, con el pecado. Pero claro, para acabar con el mal lo tiene que asumir, lo tiene que hacer suyo. ¿Para qué? Para llegar a la cruz, quemarlo, acabar con él.
Pero antes vamos un paso. Jesús, ¿qué contempla o cómo es su oración en el huerto de los olivos? Jesús tiene que asumir el pecado. Nosotros muchas veces pensamos que asumir es, no sé, coger una bolsa de basura. No, Jesús para asumir hace suyo el pecado. Es cierto que nos puede escandalizar un poco, pero ese hacer suyo el pecado es más o menos lo siguiente. Se vio pecador y rechazado por el Padre, porque el pecado y Dios no son compatibles. Se rebelen, se rechazan. Nosotros estamos un poco habituados a convivir con el pecado. Bueno, no pasa nada. Es que Dios no soporta el pecado. Ni el pecado soporta a Dios. Se rechazan. Y claro, y en este asumir, Jesús en el huerto de los olivos, en ese silencio interior y exterior, está en ese momento asumiendo los pecados de la humanidad. Antes de él, durante y después de él. Y él está viendo cómo, es verdad, no lo hace, pero es como si lo hiciera. Es un misterio. Está viendo cómo una persona roba un banco. Es él el que está robando. ¿Por qué? Porque él está salvando a ese ladrón. ¿O es él el que está violando a una mujer? Porque él está salvando al violador. Está salvando de su pecado. Y lo está haciendo él. Él es el médico que está abortando. Él es el sacerdote, por desgracia, que está abusando del niño. Él está haciendo en esas personas, está viendo como si fuera él. Por eso, en Jesús, ¿qué se produce? Humanamente casca, se rompe, porque ve que él hace lo peor, que es el pecado, y cómo él se queda solo, porque es verdad que Dios no se aparta de él, el Padre, pero siente el rechazo de su Padre, porque está lleno de basura, está lleno de pecado. Su interior nada más hay que maldad. Por eso él dice, Padre, si es posible, que se aparte de mí este cáliz. ¿Qué quiere decir cáliz? Quiere decir ira. La ira de Dios. El cáliz es verdad que es también el cáliz de nuestra salvación, pero en el sentido que lo dice Jesús, es la ira de Dios. Y la ira de Dios se produce ante el mal, ante el pecado, ante la actitud del hombre de apartarse de Dios y destruirlo. Y por eso el Señor dice en el huerto de los olivos, si es posible, Señor, que se aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como el Señor sabe que su misión es hacer suyos todos los pecados de la humanidad para quemarlos, destruirlos en la cruz. Miren, hay un ejemplo, Abraham. Abraham tiene al final un hijo con su mujer, no el de la esclava, Isaac, y Dios le pide que lo sacrifique. Curiosamente, Abraham, vamos al sacrificio. Él no sabía que el que tenía que ser sacrificado era él. Claro, cuando llega un momento
en el que están caminando hacia el monte para el sacrificio, para el altar de los sacrificios, se da cuenta y dice, no sé, llevamos la leña, llevamos el fuego, ¿y dónde está? Le pregunta al padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto, para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Y el padre le dice, Dios proveerá, vamos para allá. Y cuando está a punto de matar a su hijo, de sacrificarlo, aparece el ángel del Señor. Le para y le indica, no un cordero, una cabra, que dice la lectura que tenía los cuernos entre unas zarzas, enganchada. Claro, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Porque ahí hay una cabra. No se parece en nada a un cordero. Ya saben ustedes que hay gente que está como una cabra, ¿no? Bueno, pues no es lo mismo que una persona mansa y un corderito. Bueno, ¿dónde está el cordero? Ahí no está. Es que el cordero para el sacrificio es Jesucristo. Por eso, el huerto de los olivos, Jesús está realizando mis pecados, como si Él lo realizara. Y todos los pecados que yo he hecho en mi vida, Jesús es como si los hubiera hecho Él. Y todos los pecados que Dios quiera que no hagamos en un futuro, los toma Él. Los ve como si Él los estuviera realizando. Por eso para nosotros, como cristianos, claro, cuando no nos damos cuenta de estas cosas, parece que pecar es algo gratuito, que no tiene consecuencias. Pero miren, hoy vamos a mirar la cruz. Qué grave tiene que ser el pecado para que el Hijo de Dios muera ahí. Qué grave tiene que ser el pecado para que el Hijo de Dios sude sangre. Qué grave tiene que ser el pecado para que el Hijo de Dios pase por burlas, escupitajos, insultos, flagelos, golpes, ser ridiculizado y sea asesinado peor que un malhechor en una cruz, cuando los romanos eran especialistas en hacer sufrir a la gente. Hay veces que yo, por ejemplo, digo que la guerra civil que pasó aquí en España, lo mejor para un sacerdote en aquella época era que te pegaran un tiro. Porque las salvajadas que hacían con los sacerdotes religiosas eran espeluznantes. Como están grabando es para la memoria histórica, ¿sabe? Por lo menos que se entere alguien, que lo vea. Porque a las monjas les clavaban los crucifijos en los ojos. Las partían en dos. A sacerdotes los cortaban a cachos. A otras los echaban, a otras monjas, recuerdo que les echaban a los cerdos, y luego hacían chorizos de monja. Bueno, las cosas que si nos damos cuenta, agárrate la maldad del ser humano para que alguien sufra antes de morir. Bueno, pues los romanos eran especialistas en esto. Claro, Jesús acepta el cáliz. Pero también hay un consuelo para el Señor en el huerto de los olivos. Un ángel se le aparece. Bueno, antes del ángel, él tiene también una prueba. El demonio está ahí presente. Le está diciendo, mira, vas a dar la vida por este violador. Se va a condenar en el infierno. ¿Y vas a dar la vida por él? Oye, ¿y vas a dar la vida por este
que está blasfemando? El demonio, en esa lucha de asumir el mal, de hacer lo suyo, le está provocando para que se retire en su obra de salvación y diga, no merece la pena. ¿Por qué? Porque como Dios, en su inteligencia y en su voluntad, está viendo la historia de la humanidad. Y está viendo gente que se condena al infierno. Y está viendo gente que peca. Y está viendo gente que blasfema. Gente que hace sacrilegios. Y todo eso el demonio le está diciendo. Y vas a dar tu vida por esta gente. Pero merece la pena. Claro, humanamente es tanta la tensión, tanto el dolor, tanto experimentar la ausencia del que más ama, que Jesús rompe. Jesús casi no es capaz de levantarse del suelo por lo que está sufriendo por asumir nuestros pecados. Y en ese momento dice el Evangelio que aparece un ángel. Ese ángel, dicen los místicos, que le mostró al Señor toda esa gente que le es fiel. Toda esa gente que cada jueves hace una hora santa o de adoración para consolarle. El ángel le mostró toda esa gente que iba a dar la vida por Cristo, que iba a amar al Padre, que iba a hacer horas de adoración delante del Santísimo. El ángel consoló al Señor. Y nosotros estamos a tiempo de colaborar en consolar al Señor, en participar de esa visión que Jesús tuvo en el huerto de los olivos. Porque para Dios no hay tiempo. Miren, como ya se me están durmiendo, yo recuerdo que cuando fui de pequeño, 15 años, 16 tendría, fui de ejercicios espirituales. Lo que me llamó mucho la atención es que cuando me parece que 5 días de ejercicios espirituales de San Ignacio, y lo que me llamó la atención es que nada más que llegamos a la casa de ejercicios, el que daba los ejercicios dijo, ¡hala! Bueno, claro, en aquella época, pues era en el año 86, por ahí sería. Bueno, algunos ya todavía estaban en el seno de su madre, pero bueno, o en el seno en la mente del padre. Y lo que me llamó la atención es que cuando llegamos, claro, no había móviles. Nos dijo, los relojes, venga, todos para acá. Nos quedamos sin reloj. Y nos dice, acabáis de entrar en la eternidad. Aquí no hay tiempo. Para Dios no hay tiempo. Por eso, para Dios es un eterno presente. Y todo lo que hagamos aquí y ahora repercute para el bien o para el mal de la salvación. Todo lo que hagamos ahora, a ese corazón de Jesús, lo que hacemos mal es una espina que le clavamos en el corazón. Lo que hacemos bien es un consuelo para el Señor. Por eso dicen también los místicos que un pecado mortal es matar a Cristo. Y un pecado venial, con sentido claro, es escupir el rostro de Cristo. Para que nos demos cuenta de la gravedad del pecado, por el que muere el Señor, para liberarnos, romper las cadenas que nos hacen esclavos al mal, es decir, a la destrucción, a la muerte. Jesús comienza su calvario. Vamos ya rápidamente a el momento de la cruz. Miren, normalmente estamos acostumbrados a ver los crucifijos, pues no sé, como bonitos, ¿no?
los llevamos pues, colgados, que está bien, yo no digo que no lo lleven, por lo contrario, pero es curioso, Jesús no estaba crucificado bonitamente, ni estaba crucificado por las palmas, estaba crucificado por aquí. Porque si tú crucificas a una persona por aquí, se desgarra los músculos y se cae. Y los romanos, como son especialistas, ya llevan muchas ejecuciones, sabían cómo crucificar y cómo hacer que el reo sufriera. Y los clavan por aquí. Y por aquí hay un nervio, que me parece que se llama el nervio Stog o algo así, que va de aquí, por aquí, aquí arriba, que es un nervio que al parecer en la Segunda Guerra Mundial, con agujas, lo tocaban para hacer decir al que habían cogido en la guerra, al contrario, para hacerle decir pues, lo que ellos querían. A ver, ¿cómo se llama tu capitán? A ver, ¿cuántos venís? ¿Por dónde estáis atacando? Era una tortura, un modo de torturar. Los romanos ya lo sabían, que aquí hay un nervio. Y ellos primero, un clavo. Nosotros decimos, bueno, un clavo, pues no sé, es como una punta, ¿no? No, los clavos de ellos no tenían punta. Era como un dedo. Como este dedo, un poco más gordo. Ellos, ¿cómo clavaban ese clavo? A golpe, pero golpe seco. No es como las puntas que cogemos nosotros, ¿no? Que ponemos así en la madera, ya lo pinchamos, ¿no? Y ya más o menos vamos metiéndolo, ¿no? Un poco así empujándolo, ¿no? Ellos colocaban el clavo, sabían dónde colocarlo, sin punta, y con un mazazo lo metían dentro, seco. De tal manera que no rompieran el nervio. Porque ese nervio, al pegarse con la punta, con el acero, el reo veía, bueno, de hecho dicen que en la Segunda Guerra Mundial que usaban, me parece que no sé si eran los japoneses o quién usaba ese método de tortura, que casi todos salían locos cuando les tocaban ese nervio. Se les iba la cabeza del dolor que les provocaba al tocar ese nervio. Dicen que es peor que cuando te duele la muela del juicio. Mucho peor. Para que nos demos cuenta del dolor humanamente que tuvo que sufrir el Hijo de Dios. Y luego es cierto otra. Jesús no estaba apoyado en una madera, en los pies. Los pies estaban también clavados en el aire y posados sobre el clavo. Por eso Jesús, claro, cuando tú estás así clavado y sobre todo apoyándote en tus mismos pies sobre un clavo, ¿qué haces? Encoges las rodillas para abajo, porque te estás haciendo daño. Pero al acoger las rodillas para abajo, ¿qué haces? Los brazos se te quedan así y te ahogas. Porque el diafragma no tiene capacidad de respirar. Claro, ¿y Jesús qué hace? Intenta subir, apoyarse en el clavo que ve las estrellas para coger aire. Y otra vez se deja caer. Un poco como los nadadores, ¿no? Que se hacen lo de sumergirse, ¿no? Se les acaba el aire y sale otra vez. ¡Pum! Cogen aire y otra vez a bucear. Bueno, Jesús hace eso durante 3 horas. En ese tramo de tiempo, ahí Jesús no deja en ningún momento de orar al Padre. Él sale desde el seno materno con la conciencia de que Dios es mi Padre. Recuerden cuando Jesús a los 12 años se pierde en el templo. ¿Qué le dice la Virgen? Oye, tu padre y yo estábamos preocupados. ¿Dónde estabas? Jesús, ¿qué responde? ¿No sabéis que tenía que estar en las cosas de mi Padre? ¿Cómo Jesús tiene conciencia
Dios es mi Padre. Es cierto que ante el pecado que ha asumido no experimenta sensiblemente. Es como si tuviera la noche encima. Él está sufriendo, además de por los pecados, por la ausencia de su Padre. Por eso grita desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero miren, esa oración que expresa el Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es una lección para nosotros. ¿Por qué? Nosotros ante el sufrimiento muchas veces renegamos de Dios. Señor, te pedí por mi hijo, encendí una vela y no me has hecho caso. Ya no voy a misa y ya no enciendo más velas. Pero Jesús, ante el sufrimiento, acude al Padre. Por eso dice: Dios mío. Es alguien mío, alguien que forma parte de mi vida, alguien que yo sé, aunque esté experimentando que parece que me ha abandonado, pero yo sé que está conmigo. Dios mío. Y esa oración de confianza es la que le hace continuar en ese quemar y acabar con el pecado. Porque el sufrimiento tiene un sentido. Muchas veces, cuando nosotros no tenemos un por qué sufrimos, nos hundimos. ¿O para qué sufro? Si no tiene sentido esto. Jesucristo tiene un sentido, que es por amor al Padre y para la salvación de las almas. Ustedes no saben que cuando un cura tiene tantas hojas, no se entera de nada. ¿Sabe? Pero bueno, para que se den cuenta de que, como digo yo, llevamos chuletas y al final estás perdido todo el día con tanta chuleta. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa confianza del Señor es la que experimenta el buen ladrón. Miren, a todos nos ha pasado, de una manera u otra, que hay gente que se nos acerca por algo. Y no sabemos por qué. No sé, hemos dicho una palabra. O hemos hecho algo y hay alguien que se ha fijado. Y resulta que esa persona, por lo que hemos hecho, bueno, recuerdo, para que no se me duerman, porque ya saben ustedes que estoy intentando que se me duerman todos, y ustedes tienen que intentar no dormirse, ¿vale? Pues hay una anécdota de Edith Stein, que ella, pues cuando era en la época de atea, una de las cosas que le tumbó, una de ellas, fueron varias, pero una de ellas fue una vez que ella iba por ahí por su ciudad y de repente ve una mujer que va con unas bolsas de comprar y se mete en la iglesia. Y dice: qué raro, si no han tocado las campanas, si nadie, no sé, a misa van todos allá en cola, y esta mujer se ha metido en la iglesia. ¿Y por qué se mete en la iglesia? Y dice que por curiosidad la siguió. Y entonces ve que se arrodilla allí en un banco, ella va para allá, a las escondidas, a ver qué hace. ¿Y qué hace esa mujer? Es arrodillada. Claro, que se puso de tal manera que le veía la cara. Dice: oh, esta mujer está hablando con alguien. Y dice que eso le tocó el alma. Esa persona está hablando con alguien. Bueno, para que nos demos cuenta cómo también Jesús, desde la cruz, se fijaron los dos ladrones en él. Uno, para insultarle, recriminarle: si eres Dios, bájanos de aquí.
tú eres un mentiroso. El otro, mira hijo, estamos aquí porque nos lo merecemos. Traducido, no sé, ¿por qué no me va a doler en la rodilla? ¿Por qué no voy a tener una enfermedad? ¿Por qué no un familiar mío va a fallecer? Si somos humanos. Si es que nos lo merecemos. Somos humanos, limitados. El sufrimiento forma parte de nuestra vida. La muerte está ahí. Y el buen ladrón acepta su condición. Y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Qué le responde Jesús en esa situación de oración? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dice el paraíso? ¿Ustedes recuerdan a Adán y Eva? Le sonará, ¿no? Génesis. Adán y Eva, cuando desobedecen a Dios, salen del paraíso. Curioso. ¿Jesús qué quiere? Devolvernos al paraíso. Porque hemos salido de él y tenemos que volver a él. Jesús no le dice, bueno, venga, hoy estarás conmigo en mi reino, ¿no? Le dice, en el paraíso. Porque es el lugar de Dios, el paraíso. Y por eso muere Jesús en una cruz. Por eso asume nuestros pecados. Por eso Jesús nos hace buenos. Otra frase de Jesús. No voy a andar con las 7 palabras de Jesús, porque si no, entonces ya creo que no vamos a tomar la paella. No sé, bueno, no sé si la paella o qué hay, pero da igual. Jesús dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Les estoy contando un poco la situación de las crucifixiones. Crucificar a malhechores era un espectáculo en ese momento. Es decir, se hacía público y iba toda la gente a verlo. Iban a participar, porque esos eran los malhechores, ladrones, asesinos. ¿Y cómo participaban? Insultando. Jesús, posiblemente, no estaba tapado. Nosotros le vemos con una túnica, los romanos no crucificaban a nadie así. Y la gente que estaba allí iba a mofarse, a reírse de ellos, tirarles piedras, escupirlos, a ellos y los que estaban con ellos, porque formaban parte de los malhechores. Claro, Jesús ve eso. Y ve también, como Dios, lo que les he dicho, todo lo que va a suceder en la humanidad. Guerras, abortos, eutanasias, abusos, violaciones, blasfemias, sacrilegios, herejías. Todo eso Jesús lo está viendo, porque es Dios. Y todo eso en él está produciendo un dolor que le está rompiendo por dentro. Y dice, Padre, podía responder humanamente, como nosotros, ¿no? A mí me pisan el pie y a lo mejor, pues no sé, se puede llevar un empujón o un improperio, ¿no? Bueno, normal que como voy de cura, suele ser más formal, ¿eh? Pero claro, uno dice, pues mira, este me da una torta, le doy 2. Humanamente no salen esas reacciones. Este me la ha hecho, me la paga. Pero Jesús no reacciona humanamente. Jesús reacciona desde el amor. Y dice, Padre, perdónales. Y da un paso más para enseñarnos a perdonar en la oración. Porque no saben lo que hacen. Para nosotros el perdón es un reto. El perdón es algo
imposible. El perdón es algo que yo en mi vida no sé si lo conseguiré perdonar, no sé, a mi hermano que me hizo no sé qué. Jesús nos está diciendo, si tú quieres perdonar, pide al Espíritu Santo que te ilumine una justificación. Por ejemplo, no sé, mi hermano, por un ejemplo, ha hecho esto porque le ha movido el demonio a hacer este mal. Y me doy cuenta que el enemigo no es mi hermano, es el demonio que ha usado a mi hermano. O esa justificación puede ser, bueno, en el mundo hay muchos tontos, me ha tocado a mí otro tonto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo llevamos con alegría, ¿qué vamos a hacer? Normalmente nunca me toca la lotería, pero me ha tocado un tonto que me ha hecho esto. O, bueno, yo también soy pecador. ¿Por qué no lo va a ser el que tengo al lado? Si yo me confieso cada semana, ¿por qué no va a meter la pata, no sé, mi hermano? Tenemos que pedir una justificación. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y en ese momento, Jesús está como una madre, quemando nuestros pecados en Él, siendo el Cordero inmolado. Un ejemplo. Una madre, si ustedes se dan cuenta, es la que rápidamente justifica a los hijos. Curioso. ¡Mírale! Que está comiendo con los dedos. ¿Pero cómo le va a comer con los dedos? Si le has quitado el tenedor. Pobrecillo, y además tiene hambre, déjale. Jesús nos justifica. ¿Cómo no va a caer si es débil? ¿Cómo no va a caer si el demonio está usando? ¿Cómo no va a caer si hace 2 años que no se confiesa? ¿Cómo no va a caer si tiene heridas? Heridas paternas, maternas, ¿cómo no va a caer? Nos justifica desde la cruz. Nos purifica desde la cruz. Por eso su sangre tiene tanto poder. Porque su sangre nos lava nuestros pecados. Y esta es la oración de Jesús. Asumir nuestras debilidades, nuestros pecados, para ser el Cordero inmolado para nuestra salvación. Para nosotros, por último, todo esto tiene varias pequeñas enseñanzas. Primero, tenemos que contemplar al Señor si queremos aprender a orar. Porque la oración es un encuentro personal de 2 personas que se aman. Por eso lo que les decía yo antes al principio, tenemos que descubrir el amor de Dios. ¿Por qué Jesús entrega su vida? Por amor. ¿Por qué es capaz de sufrir todo lo que ha sufrido? Por amor. Es lo que le mueve el amor. Y segundo, ¿qué le mueve? Humanamente, la fe. Miren, suelo decir que una cosa es creer y otra es la fe. ¿Creer? Bueno, pues creen los demonios también. Ahí dicen los demonios, curioso, hay muchas veces que dicen cosas más bonitas que nosotros. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios. A ver quién dice eso, a Jesús. En el Nuevo Testamento nadie. Le ponen de vuelta y media. Amigo de publicanos, borracho, mujeriego. Bueno, lo sueltan
de todas las jaculatorias que hay mundanas. Y el demonio, tú eres hijo de Dios, tú eres el santo de Dios. Claro, el demonio cree, pero no tiene fe, porque la fe nos cambia la vida. Cuando uno descubre a Jesús en la Eucaristía, te cambia la vida. Cuando uno descubre que Jesús ha muerto por mí en la cruz, lucho por no pecar, porque estoy haciendo daño al Señor con mi pecado. Cuando yo descubro y creo con fe que Jesús ha resucitado por mí, me doy cuenta que el pecado y la muerte no tienen la última palabra. Que Jesús es Dios de vivos. Y Jesús me está enseñando a vivir, no a malvivir. Que hay una diferencia muy grande. Que con eso de la pandemia, que me parece bien, hemos luchado mucho por vivir. Pero creo que hemos luchado mucho por malvivir. Porque hay muchas divisiones, mucho mal. Y cuando un ser humano se deja llevar por el mal, está mal viviendo. Y Jesús nos enseña a vivir. Y por eso tenemos que contemplarle a Él cómo reza. Y luego escucharle. Porque muchas veces nos cuesta mantener la atención en la oración. Miren, no es por desanimarlos. Hay un padre del desierto, no sé de qué época, porque ya ven ustedes que no tengo pelo y se me olvidan las cosas. O sea, que la cabeza ya no me sirve ni para retener, ni para llevar un peluquín. O sea, a ver si me compro un peluquín. O hace que alguien me deja un poco de su pelo, algún implante. Bueno, decía un padre del desierto que el alma que no hace ayuno de imágenes, es imposible que sea un alma contemplativa. El alma que no hace ayuno de imágenes, es imposible que sea un alma contemplativa. Santa Teresa de Jesús habla de la loca de la casa, la imaginación. Ustedes, hoy en día, este padre del desierto, si viniera aquí al siglo XXI, podría darle un infarto. Porque hay pantallas por todas partes, imágenes. Claro, ¿cómo vamos a rezar si tenemos la loca de la casa bien alimentada? Gorda, fuerte, robusta, da unas voces que alucinas. Claro, porque la estamos alimentando. Móvil, series, televisión, imágenes de revistas o de publicidad. Todas esas imágenes alimentan nuestra imaginación. Claro, pues esa loca, cuando queremos estar en silencio en oración, ¿qué se pone? A dar voces. ¿Qué tenemos que intentar hacer? Que la loca de la casa esté escuchiliza, no alimentarla. Hacer ayuno de imágenes. Porque cuanto más débil esté la loca, menos guerra nos dará en el tiempo de silencio y de oración. Y eso es un reto en el siglo XXI para los cristianos. Sobre todo para cuidar ese encuentro personal con ese Dios que me ama, con ese Dios que me está esperando en el sagrario, que quiere hablarme, que quiere escucharme, que me está mirando, que me importo, que soy precioso o preciosa para Él. Y además de escuchar al Señor, quitando los estorbos, tenemos también que luchar por conocerlo. Nadie ama lo que no conoce.
Y en la medida que vamos amando a Jesús, lo vamos conociendo. Hoy en día hay libros a morillo, hasta piratas. Bueno, con perdón de la grabación, igual me censuran. Bueno, es que hay libros. Tenemos capacidad de conocer a Jesucristo o de leer cosas sobre la oración. No podemos estar los cristianos manteniéndonos con la formación de la primera comunión. ¿Ustedes se imaginan a este cura con el trajecito de primera comunión de 8 años? Vamos, estaría súper mono. Vamos. Saldría en el norte de Castilla, o no sé, bueno, el norte de Castilla es un periódico aquí de Valladolid, ¿sabe? O sea, vamos, sería titular en todos los periódicos. Claro, pues es que estamos viviendo así. Con una formación de 8 años. Y muchas veces, como no conocemos nuestra fe, no conocemos las gracias que el Señor nos concede en la oración, lo que es la oración, lo que son las dificultades en la oración, lo que son las luchas, leer la vida de un santo, por ejemplo. O sea, cómo ellos han luchado por... Es que ningún santo ha dejado de rezar un día. Recuerdo un director espiritual nuestro del seminario que él decía, mirad, hijos, os podéis ir todas las noches, por ejemplo, sin cenar, no pasa nada, no os vais a morir. Pero como dejéis un día de rezar, pobre de vosotros, os vais a morir. Si dejáis un día la oración, os vais a morir. Pero si dejáis de cenar, no pasa nada. Claro, si valoramos la oración, intentaremos conocer qué es la oración. ¿Cómo crecer en la oración? ¿Cómo la han vivido los gigantes de la Iglesia, los santos? ¿Cómo la ha vivido Jesús, la oración? Porque no sienta, ¿puede dejar la oración? Porque esté apagado, ¿puede dejar la oración? Jesucristo fue vacío, a oscuras, en tinieblas, y seguía rezando. No se apartaba de su Padre. Y es cierto que la oración es una lucha, una conquista, pero merece la pena. Por eso, ante la oración, tenemos que cuidar 3 cosas. Primera, la pureza de corazón. Solo los puros de corazón verán a Dios. Estamos en una sociedad muy erotizada. Estamos en una sociedad donde perdemos inmediatamente la pureza. Tenemos que tener cuidado. Por eso conviene tener una costumbre de vida de sacramentos. Es decir, bueno, yo cada mes o cada 15 días me confieso. Miren, yo todavía, pero yo estoy en vías de ello, seguro. No tengo yo creo, bueno, no sé, hace mucho que no voy al médico, no lo sé, pero vamos, la tensión me debe funcionar porque estoy aquí. Pero hay gente que tiene mal la tensión o tiene mal el azúcar. Es curioso, el médico le dice, todos los meses tiene que ir usted, venir aquí a revisión. A que nadie se plantea, hoy estoy cansado, hoy no me apetece ir al médico. Va, ¿para qué voy a ir si ya sé lo que tengo? Si es que siempre me dice lo mismo. Si es que siempre tengo que tomar la misma pócima o pastilla o yo no sé qué toman ustedes, lo que tomen. Es curioso, nadie se lo plantea. Todo el mundo lo hace. Porque claro, hombre, es que si no me muero. Es que si no, voy a ir a peor. ¿Y la salud de nuestra alma? ¿Nos la planteamos? ¿La cuidamos? Claro, pureza de corazón. Y cuidar nuestra alma requiere fe, que cambia mi vida. Y requiere amor. Porque Dios me importa. Dios es fundamental en mi vida. Sin Él yo no puedo hacer nada. Además de la pureza del corazón, confianza. El Señor está presente.
¿Cuántas veces por los sentimientos, por los cansancios, ya decimos, o cuando nos vienen maldadas, Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado? No, el sol sigue dando luz. Sí, hay nubes, hay noche, está el sol dando luz. Espera, confía. No te hundas, confía. El Señor está ahí contigo, no te abandona, confianza. Y por último, vigilancia. Jesús nos dice, velad y orad para no caer en la tentación. Tenemos que estar vigilantes continuamente, porque el demonio, como león rugiente, ronda a quien devorar. Y no podemos ser ingenuos. Si el demonio atacó a Jesús, ¿cómo nos va a atacar a nosotros? Si el demonio le ofreció 3 tentaciones a Jesús, anda, que no nos ofrecerá a nosotros. Tenemos que estar como un guerrero. Esto es una guerra entre el bien y el mal. Y en una guerra, los soldados, usted, no sé, pregunten, no sé, Ucrania, bueno, estos sitios de Oriente Medio, que ahora están en guerra, a ver si los soldados están tranquilamente en un sofá, o se duchan todos los días, o comen 3 platos, sentados ahí en una mesa, con un mantel limpio, y unos vasos y unos cubiertos limpitos. Pues me imagino que esos soldados comerán cuando pueden. Muchas veces ni comerán, estarán sin ducharse, posiblemente hasta meses, ni dormirán, porque tienen que mantener la línea vigilada y no tienen gente que les cubra y se pasarán noches despiertos en actitud de vigilancia. Y nosotros, pues hay veces que decimos, es que estoy un poco cansado, ¿sabe usted? Es que esto de estar aquí de 1 de la madrugada a 2, es que me rompe el sueño, ¿sabe usted? Vigilancia. Estamos en guerra. Es curioso, los exorcistas dicen que el demonio actualmente tiene mucho poder. ¿Y por qué? Porque cada vez hay menos cristianos rezando. Se están cerrando conventos de clausura. Se están cerrando capillas de adoración por la noche. Cuando no rezamos, no tenemos poder. Dejamos el poder de Jesucristo. Ese poder que Jesucristo nos ha dado en la oración. Y entonces el demonio se hace fuerte. Porque nosotros le estamos dejando que nos coma terreno. Y por eso los exorcistas dicen que ellos, claro, como expulsan demonios en nombre de la Iglesia, tienen poca fuerza, poco poder. Porque la Iglesia, como un globo, está medio deshinchada. Y de nosotros depende la vida de la Iglesia. Y la vida la da Jesucristo, no el mal. Y del sacrificio de Cristo en la cruz dependía la salvación de todo el mundo. Y ahora Jesús nos está diciendo, oye, ¿tú quieres ayudarme a llevar la cruz? ¿Tú quieres ayudarme a la salvación del mundo? Y nos presenta cruces. Nos presenta situaciones para orar. Nos presenta situaciones para crecer en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Un ejemplo. La vida religiosa, ya saben ustedes que muchas veces en la vida religiosa pues queremos ser humildes, ¿no? Como todos. Pero más te dicen las monjas o los religiosos, que yo tengo que ser humilde o he faltado a la humildad. Y claro, me parece que la humildad para la vida religiosa es un carne, ¿no? Yo soy humilde, mire,
como si soy del Real Madrid, yo soy del Real Madrid, mire usted, es que la humildad no es un carné, la humildad es humillaciones, desprecios. Y cuando uno acepta los desprecios, las humillaciones, se hace humilde. Pero claro, ¿cómo acepto yo las humillaciones y los desprecios si no vivo de la fe? Si en mi vida no hay oración, si en mi vida no hay vida de sacramentos, si estoy débil espiritualmente. Claro, cuando alguien me humilla es una tragedia. Me hundo. Por eso, qué necesario es en esta guerra contra el mal que Jesucristo nos ha liberado en la cruz. Dejemos que Jesús, entre comillas, nos use a cada uno de nosotros para la salvación de la gente, la salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestras familias, la salvación de nuestra nación, la salvación del mundo entero. Por eso, hoy, mirando la cruz, que recordemos qué grave tiene que ser el pecado, Señor, para que tú estés aquí. Y segundo, ¿qué puedo hacer, Señor, yo para aliviarte? Pues dos cuestiones que puede que nos hagan pensar para cambiar de vida. La primera, qué grave tiene que ser el pecado. Y la segunda, ¿qué puedo hacer, Señor, para aliviarte? Que nos pongamos, aquí creo que se dice manos a la masa, o manos a la obra, eso. Porque el Señor confía en cada uno de ustedes. A nadie se le da algo que sabes que no puede hacer. Ahí están las mamás, ¿no? Cuando un niño ves que te puede romper los vasos, no dices, venga, recoge la mesa, porque entonces te toca andar con la escoba y el recogedor recogiendo vasos rotos, porque el niño, cada vez que se lo digo, me lo rompe todo. No tiene capacidad todavía. Tú normalmente mandas a un niño las cosas que sabes que las van a hacer bien. Pues el Señor sabe que esta historia de la salvación, cada uno de nosotros la podemos hacer bien. Por eso el amor es olvidarme de mí mismo para hacer feliz al otro. Matrimonios, por ejemplo, que el marido se olvide de sí mismo y haga feliz a su mujer. Y la mujer que se olvide de sí misma y haga feliz a su marido. Cuando vamos a misa, ¿por qué no pensamos qué alegría le doy al Señor cada día, cada domingo o cada día que entro en la iglesia? ¿Qué alegría se lleva el Señor? ¿Cómo disfruta conmigo cada domingo que voy a misa? Y cada vez que me confieso, las gracias que el Señor quiere darme. Muchas veces vamos preocupados, ¿qué pecados tengo que decir? Es que ya no sé qué hacer, me da vergüenza. ¿Por qué no pensamos? El amor es olvidarme de mí mismo y hacer feliz al otro. Es que Jesús me quiere dar sus gracias. Jesús me quiere perdonar. Incluso hasta me justifica en la confesión. No me mete el dedo en el ojo. Bueno, yo sí, alguna vez meto el dedo en el ojo, pero bueno, es para que no vengan a confesarse. Sobre todo a las 10 de la noche, 12, 11, 1, o no sé qué horas han venido ayer. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, es que, voy a decir un secreto, es que el rector de esta casa me paga poco. Entonces tengo que hacer más horas extras, ¿sabes? Es un desastre. Espero que nadie me oiga y nadie lo sepa, porque como lo sepa, me baja el sueldo. Entonces tengo que hacer más horas. Bueno, pues que nos demos cuenta lo que el Señor quiere darme. No lo que yo voy a dar al Señor, que yo no puedo dar nada, sino lo que Él quiere concederme. Y lo que Él disfruta como Dios, como Padre, viendo a su Hijo, viendo a su hija allí, a su lado.
No sé, muchas veces me imagino que ustedes como madres o padres, cuánto disfrutan con su niño que está ahí en el salón jugando. Y solo con que esté ahí, ya, qué feliz son. Y si no le está haciendo caso, le da igual, pero está aquí mi hijo. Pero si no le habla, da igual, pero está aquí jugando. Pues eso le pasa a Dios. Cuánto disfruta con cada uno de nosotros, aunque estemos con la cabeza pensando a ver si las lentejas se me han quemado, si el niño se ha caído por el tercer piso, o yo qué sé, la señora Antonia está buscando el ojo de cristal por la vecindad. Bueno, es verdad que nos pueden venir muchas distracciones, pero estamos ahí con Él. Y Él está disfrutando de nuestra presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno.